En una ocasión, el Señor Jesucristo se encontraba en un monte como el que ustedes pueden ver a mis espaldas. Algunos piensan que ese fue el lugar en donde el Señor Jesucristo dio el famoso sermón del monte, donde, como ya vimos en una ocasión anterior, el Señor habló de las bienaventuranzas, en donde dijo: felices aquellos que son pobres en espíritu, los que tienen hambre y sed de justicia, etcétera, etcétera. Pero en ese mismo lugar el Señor dio muchas enseñanzas prácticas para los recién convertidos, para aquellos primeros cristianos, seguidores de Él, que estaban a punto de una aventura de toda la vida y que serían ejemplo para otros. El Señor Jesucristo les dice en este lugar, posiblemente era un lugar cercano a este, no sea tan preciso, pero les dice, y voy a citar Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, pierde su valor, ¿con qué será salada? No sirve para nada, dice, sino para ser echada fuera y hollada o pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si está en alto, todo el mundo la tiene que ver. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, que era como un cajón, un cajón hecho de madera que servía para medir cuando se vendían granos o productos para saber el peso y la medida. Era un cajón en donde se podía poner la luz abajo y entonces no se veía nada, se ocultaba. Dice, sino más bien se pone la luz sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean las obras que ustedes hacen y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Que el Señor bendiga su palabra. Este es un pasaje que muchos predicadores lo hemos hecho como muy místico, muy interesante y interesante en el sentido teológico, pero en realidad es que este pasaje está hecho para la vida diaria, para la vida práctica. No podemos sin luz poder durar mucho tiempo sin poder hacer cosas bien o bien hechas las cosas. Déjeme citar este ejemplo. Tenemos un misionero de la convención nuestra allá en México, una persona que trabaja con el Ministerio del Río en Reynosa, Tamaulipas. Acaba de venir, ustedes saben, un huracán en esa área y los dejó sin electricidad, sin agua y, bueno, sin agua para beber, bañarse, etcétera, aunque ya la están recuperando, pero todavía hasta desde el día del huracán hasta ahora no han podido restablecer la electricidad. Y nuestro misionero en Reynosa tiene un generador que estaba ahí abandonado en un lado y dijo, voy a ir a llevarlo para que le den mantenimiento y traerlo. Y en las noches él pone gasolina en su generador, lo enciende y entonces puede tener electricidad. Sin la electricidad no se puede poner a estudiar la Biblia, no puede solamente con la luz del celular, ¿verdad?, estar ahí estudiando. Entonces es muy importante la electricidad. La sal en los tiempos bíblicos se usaba para conservar los alimentos. Acuérdense que no había refrigeradores, no había hieleras, no había manera de conservar el hielo. El hielo estaba en lugar muy alto, muy hacia el norte de Israel o de los lugares bíblicos, así que no había manera de conservar los alimentos más que con sal. Y la sal los preservaba. También la sal ayudaba para que no hubiera corrupción en la comida. Los peces los pescaban y los ensalaban. Usted ha visto productos, sobre todo en España, en Italia, los podemos ver en los supermercados, cómo venden pescados o filetes de pescado que han sido cubiertos de sal y entonces los protege de la corrupción. La idea del Señor Jesucristo es que nosotros los cristianos debemos de conservar el ambiente donde estamos puro, evitar la corrupción. Y también la luz nos enseña a ver cómo la luz prevalece y domina sobre las tinieblas y sobre las cosas malas de este mundo. Voy a ir al tiempo en que la iglesia cristiana, después de que el Señor Jesucristo murió en la cruz, resucitó y subió a la diestra del Padre, los cristianos empezaron a predicar el evangelio por todo el imperio romano. El imperio romano se expandía en el norte de África, en Israel y en muchas partes de Europa en aquel entonces. Pero el imperio romano tenía mucha
corrupción, había mucha maldad, había extorsión, había mucho búsqueda de placer, especialmente placer sexual, como que el sexo era una especie de idolatría del Imperio Romano. No solamente era sexo hombres con mujeres, sino hombres con hombres, mujeres con mujeres, y aún mucho abuso de niños o de adolescentes. Había una perversión gigantesca. Ahora, como se estaba buscando tanto el placer sexual en el Imperio Romano, cuando había un nacimiento, se nacía un nuevo bebé, un niño o niña, generalmente querían deshacerse de esa responsabilidad para poder seguir con el placer del sexo y haciendo y deshaciendo y buscando todo lo que el Imperio Romano les ofrecía en aquel entonces, el éxito, las posesiones materiales, etc. Entonces había una costumbre en el Imperio Romano de que cuando nacía este nuevo bebé lo ponían en la puerta, en la calle, y si los padres lo querían salvar, lo recogían, y si no, la historia dice que los exponían, eran los bebés expuestos, se los dejaban en la calle. Si alguien los quería recoger, se salvaban y vivían. Si nadie los quería recoger, morirían de hambre. Y la verdad es que miles y miles de bebés murieron de hambre por causa de esta atrocidad que hacía el Imperio Romano, simplemente para seguir con su placer. Y eso lo vemos ahora también en Estados Unidos y lo vemos en el mundo entero. Ahora, regresando a la sal y a la luz, ¿qué hacía la iglesia cristiana en aquel entonces? Eh, los romanos, sí que llegaban a agarrar a uno de estos bebés, lo creaban, pero como esclavos, para tomar ventaja de ellos, incluso sexualmente cuando crecían. Pero los cristianos, los que se convirtieron a Cristo, aún dentro del Imperio Romano, lo que ellos hacían es los creaban como sus propios hijos y los sacaban adelante sin tomar ventaja sobre ellos. Esa era una manera de oponerse a la corrupción de la época y de dar luz en medio de las tinieblas. Los cristianos hicieron muchas otras cosas en medio de un mundo tan corrompido y tan sucio y tan lleno de oscuridad. Por ejemplo, en el Imperio Romano se enfatizaba mucho las castas o los niveles sociales. Los esclavos estaban en el nivel más bajo y luego la gente que trabajaba para el imperio, los césares, los gobernantes, los políticos estaban en el nivel más alto y había mucha burla de los más pobres y tomar ventaja los unos de los otros. Nos parece eso muy semejante a lo que pasa ahora en el mundo moderno. La esclavitud moderna está en todo su esplendor. Sigue habiendo mucha oscuridad y los cristianos tenemos que hacer lo que hicieron los cristianos en aquella época. Ellos consideraban a todo mundo al mismo nivel. No había esas castas sociales para ellos porque la enseñanza bíblica, la enseñanza de Cristo es que todos somos iguales delante del Señor. Apoyaban al extranjero, ayudaban al que venía de fuera, daban dignidad a las mujeres en un tiempo en que en el Imperio Romano la mujer era como un mueble, como tener un animal, un caballo, lo que fuera, las ponían al mismo nivel y a veces a un nivel más abajo que eso. Y los cristianos estuvieron luchando para que las mujeres tuvieran dignidad. Desafortunadamente, aunque ellos estaban trayendo luz en medio de la oscuridad y siendo sal en medio de la corrupción de la época, fueron atacados por los gobernantes del imperio, por los políticos, porque a ellos no les convenía que lo puro, lo sano, lo saludable y la luz brillara en medio de la oscuridad. Lo mismo pasa a través de toda la historia y por eso muchos cristianos dicen, yo prefiero no arriesgarme, mejor me quedo donde estoy, no digo nada, me quedo callado y sigo la corriente. Eso no es correcto. A través de la historia hubieron muchas personas cristianos que hicieron grandes cosas para poder establecer la luz en medio de las tinieblas y para poder ser sal para evitar la corrupción. Henry Dunant, por ejemplo, un cristiano evangélico de Suiza, fundó en 1863 lo que es la Cruz Roja Internacional. Fue algo tan interesante y tan impresionante para el mundo en tinieblas y en corrupción, una organización que estaba fundada en ayudar a los débiles, a los enfermos, a los maltratados, etcétera, que todas las naciones lo han adoptado, incluyendo México, Estados Unidos, incluyendo los países musulmanes, que claro, como ellos no son cristianos, ellos le llaman la Media Luna Roja, pero originalmente la Cruz Roja Internacional fue fundada
por Henry Dunant, un evangélico que simplemente quería compartir que Jesucristo es transformación de vida. Otra vez, la luz y la sal. George Williams, en 1844, también en Londres, en Inglaterra, fundó lo que sería la YWAY, Young Men Christian Association. Él era un cristiano de la iglesia congregacionalista y pensando en todos los disturbios por los que pasaban los jóvenes y toda la situación en que ellos vivían, decidió en aquel año fundar lo que es la YWAY. Y ahora hay también esa YWAY, incluso en México, en Estados Unidos, en todos lados del mundo. Y mucha gente ni siquiera se le ocurre mencionar que fueron cristianos los que empezaron estas organizaciones tan poderosas como la YWAY, como la Cruz Roja. En tiempo moderno, Rick Warren, en la iglesia Saddleback, en California, empezó un movimiento de transformación de vida para el continente de África. En el año 2005, en Ruanda, por ejemplo, el hermano mandó equipo de médicos junto con el apoyo de su congregación. Había algo tan interesante en este país, en África. Las personas hacían del baño en la calle y por lo tanto el excremento que quedaba ahí estaba provocando muchas infecciones y muertes y había mucha suciedad y falta de higiene en ese país. Y ellos empezaron a traer letrinas, a traer cal y otros productos para limpiar y erradicaron muchísimas enfermedades de ese país. Luego en Sudáfrica, una sola iglesia, la iglesia de Saddleback, usaron sus recursos para empezar a trabajar con aquellos jóvenes y señoritas que tenían el SIDA, el síndrome del HIV o el AIDS en Estados Unidos, y causaron un impacto en varios países en África, una sola iglesia local que pensó en ser luz y sal en la tierra. Y usted me va a decir, hermano, esas historias son muy impresionantes, pero nosotros, los que estamos oyendo ahora este mensaje, somos una iglesia pequeña, somos muy débiles económicamente hablando, somos pobres, etcétera. Y esa es la mentalidad de muchos de los cristianos. Pero no debe ser así, hermanos. Nosotros podemos ser luz y sal en donde quiera que estamos. Déjenme darles un ejemplo. En la escuela, usted jovencito, usted niño o niña, puede decidir ayudar a otros al hacer sus tareas. Gente que no sabe cómo usar la computadora o que no tiene una computadora, en vez de decidir estar haciendo el bullying, el maltrato a otros niños. Tristemente, yo escucho que miembros de nuestras iglesias, jovencitos o niños, en vez de ayudar a otros que están en problemas en la escuela, les están haciendo bullying, los están maltratando y son hijos de diáconos, hijos de pastores, hijos de miembros prominentes de las iglesias. Esa es una vergüenza. No estamos siendo luz, no estamos siendo sal en la comunidad en donde estamos. Así que usted no tiene que ser una persona importante como Henry Dunant o uno de estas personas o como Rick Warren. Simplemente usted, niño, jovencita, ahí en la escuela, usted puede hacer una gran diferencia al ayudar a los demás en vez de estar haciendo bullying. ¿Qué le parece a aquellos que proveen comida y ropa a las personas que están alrededor? Yo me gozo porque en nuestra iglesia tenemos, por ejemplo, una hermana que ha estado al pendiente de unas jovencitas y un niño, llevándoles ropa, visitándoles comida que necesitan, personas que tienen necesidad. Hemos visto a hermanos que han estado ayudando a unas señoritas de Venezuela que necesitan recursos. Algunos hermanos han estado dando despensas también alrededor. Hemos estado proveyendo recursos alrededor de nuestra iglesia. Pero algunos otros prefieren acumular en su casa. Tienen latas de comida, tienen ropa en el ropero, tienen muchos pares de zapatos y no distribuyen. Nosotros podemos ser luz y sal en la comunidad en donde estamos con las pocas cosas que pudiéramos tener. ¿Se fijan? Hacer lo que Cristo nos mandó, estamos hablando de esa serie de mensajes, es vivir una vida práctica y nosotros en la iglesia podemos hacer una gran diferencia. ¿Qué le parece si enseñamos a nuestros hijos y en nuestra casa la honestidad y el servicio a los demás? La mayoría de nosotros, sea mexicano, centroamericano o tejano, hemos sido creados con una frase, ¿verdad? Toma ventaja de los demás, no te dejes. Si alguien te ataca, tú defiéndese. Si alguien te pega, tú pégale más fuerte. Si alguien quiere tomar ventaja de ti, tú aprovecha y el que pega primero es el que gana. Esa no es la filosofía de un hijo de Dios, de un discípulo de Cristo. Nosotros queremos servir a los demás. Nosotros queremos ser de bendición a los demás. Sirva en su comunidad. Ahora que tenemos personas que están enfermos del COVID-19, el coronavirus famoso,
No pueden salir algunos de ellos porque están en cuarentena, esas 2 semanas que están obligados a quedarse en casa. ¿Qué si nosotros como cristianos vamos y le llevamos comida? No tenemos que entrar a la casa para contagiarnos, pero podemos tocar el timbre o sonar a la puerta y dejar la comida ahí en el lugar. Y es una manera de decirlo y lo hacemos en el nombre de Cristo. Pensar en otros, invertir nuestro dinero, nuestro tiempo por otros. Ese anciano que necesita ayuda, esa señora que necesita apoyo. Y por supuesto estoy hablando de que tenemos que tener cuidado, ser muy prudentes, las damas ministrando a las damas y los varones a los varones, etcétera, etcétera. Cuando nosotros solamente estamos pensando en nosotros, en egoísmo, yo quiero tener bastante comida en mi refrigerador, no me importa lo que le pasa al vecino, a mis familiares, a otros, entonces no estamos siendo sal y no estamos siendo luz en el mundo. Luego, lo que la mayoría de los pastores diríamos inmediatamente es, lo más importante, hermanos, es compartir a Cristo. Sí, hermanos, pero déjenme decirles algo. En mi ministerio conocimos, por ejemplo, a un hermano en una de las iglesias que pastoreábamos, que no se le iba a nadie, como decimos en México, no se le escapaba a nadie. Él a cualquier persona que llegaba a su casa o cuando él visitaba a alguien le presentaba el plan de salvación. Pero este hombre tuvo varias mujeres, dejó a su esposa para irse con otra mujer, estaba usando un testimonio malísimo y estaba haciendo de más daño al reino de Cristo en vez de bendición, simplemente porque evangelizaba, pero no llevaba una vida de luz. Él todavía vivía en tinieblas y no estaba compartiendo en realidad la falta de corrupción porque no era sal. No podemos dar lo que no tenemos. Si usted no tiene a Cristo, no puede ser luz, no puede dar luz. Si usted no tiene a Cristo, usted está en corrupción y sigue en pecado. Y muchos tienen una doble vida. Predicadores que detrás del púlpito predican el mensaje de la palabra y la palabra de Dios es la palabra de Dios, no va a volver vacía. Pero estos hermanos llevan una doble vida. Allá afuera tienen otras mujeres o están corrompidos en su manera de vivir con los demás. Y cuando se comparte a Jesucristo, lo que están haciendo esas personas es hacer más daño porque la gente los ve como hipócritas y falsos con una doble vida. Hay muchas personas así en todas nuestras denominaciones. Me ha tocado ahora en el trabajo que tengo visitar iglesias en donde cuando uno sale a la comunidad dice, yo no queremos ir a esa iglesia porque ahí está fulano de tal o fulana de tal que son unos hipócritas. Son ventajosos, son patrones que toman ventaja de los demás, se burlan de los demás, tienen una doble vida. ¿Qué voy a hacer en esa iglesia? Son una bola de hipócritas. Por eso, compartir a Cristo tiene que ser en la base en que nosotros primero conocemos a Cristo, nos estamos engañando a nosotros mismos y servimos y estamos dispuestos a ayudar a la comunidad enseñando el verdadero amor de Cristo. Y entonces ahora sí, comparta con su boca y con su testimonio. Pero hay personas que prefieren callar. Son cristianos, aman al Señor, pero viven escondidos y no comparten a Jesucristo. Ese es el otro extremo. Por favor, hermanos, pongamos en práctica lo que dicen las Escrituras. El Señor anhela que usted y yo seamos sal y luz. Usted puede ser sal y luz cuando hay alguien en su vecindario que necesita quien se compadezca de ellos, que los escuche cuando están teniendo problemas, que los atienda cuando están en una necesidad. Y cuando les hablamos de Cristo, esa persona va a prestar atención inmediatamente. En mi ministerio he visto muchas personas efectivas al evangelizar a otros porque viven lo que predican y cuando comparten de Jesucristo, qué hermoso es cuando alguien se acerca y le dice, yo veo que tú tienes paz, yo veo que tú llevas un matrimonio en paz, yo veo que tú tienes una familia muy bonita, yo veo que tú eres una persona que piensas en los demás. Y entonces en vez de hablar de nosotros y decir, sí, es que yo soy un buen hombre o una buena mujer, si nosotros podemos decir es que es Cristo el que hace la diferencia en nosotros. Déjenme regresar al contexto del Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, en este lugar tan bonito como este que estamos viendo. El Señor Jesucristo les estaba hablando, lo repito como lo dije en la ocasión anterior, a personas que apenas lo estaban siguiendo. No eran pastores, no eran líderes religiosos, no eran personas que conocían mucho de los conceptos espirituales, simplemente tenían lo básico. Simplemente estaban ahí para escuchar a Jesucristo. Y el Señor les dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿cómo si apenas empezamos a conocer de esta cosa?
Ustedes son la luz del mundo. Pero ¿cómo si todavía no entendemos muchas cosas espirituales? Porque desde el mero momento, el primer momento en que usted recibe a Jesucristo, usted tiene la luz de Cristo y la transformación de vida en Cristo Jesús. Entonces, ahora, desde ese momento, ahora usted puede salir y convertirse en luz en las tinieblas y sal para un mundo corrompido. Aún aquella mujer que estaba a un lado para tomar agua en el pozo y el Señor Jesucristo le habló, había sido una mujer que tenía una vida no muy correcta, había tenido varios hombres, varios maridos, etcétera, etcétera. Y en el momento en que estaba hablando con el Señor Jesucristo, no tenía un marido, sino simplemente estaba arrejuntada, decimos en México, con un hombre. Y sin embargo, cuando conoció a Jesucristo, su vida fue transformada de tal manera que vino corriendo a su pueblo y pudo compartir de que había un hombre que estaba transformando su vida, y este era el Hijo de Dios. Hermanos, usted y yo, puede ser que hayamos vivido vidas no muy adecuadas en el pasado, pero cuando Cristo vino a nuestro corazón, trajo luz y trajo sal. Nosotros somos la sal del mundo, nosotros somos la luz del mundo, pero si ocultamos esa sal y esa luz, no va a servir para nada. En lo poco que usted cree que pueda hacer, hágalo en el nombre de Jesucristo y hagamos una diferencia, especialmente ahora que estamos en este tiempo de crisis, en donde el mundo está desesperado, necesita quien le oiga, quien le dé palabras de consuelo, quien le ministre, quien le lleve un plato de comida. Ore por nuestros misioneros que están haciendo eso. Ore por los siervos y siervas de Dios, pastores, evangelistas, etcétera, maestros, que están siendo luz y que están siendo sal. Pero también usted y yo, aunque no tengamos un puesto en la iglesia, aunque no creamos que somos una persona importante para el reino, sí lo somos, porque somos luz y somos sal. Créalo, vívalo y pídele al Señor que le ayude para hacerlo. Gracias, hermanos. Sigamos en sintonía, orando los unos por los otros, en armonía, y dejemos que el Señor Jesucristo traiga paz a nuestros corazones. Que la paz de Cristo gobierne en sus corazones. Que el Señor les bendiga. Estemos siempre orando los unos por los otros. Bendiciones. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes